Shalom Alejem, remanente de Israel. Continuamos con la instrucción del Abacados. Esta vez vamos a ver el capítulo 26. ¿Sí? Vamos a ver el diseño del Mishkan. ¿Sí? Pero antes vamos a recordar qué se nos decía en el versículo 39 de Shmo 25. ¿Sí? Dice 39. 40. Mira que las hagas de acuerdo al diseño que te he mostrado en la montaña. ¿Sí? Es decir, le estaba diciendo a Moshe, el Abba, que todo lo que iba a hacer era conforme a un modelo, a un diseño, a un tabnit, ¿sí? A una imagen, a un patrón, a una semejanza. Tabnit en hebreo. ¿Sí? Al igual que cuando el hombre fue hecho, este fue hecho a imagen y semejanza del Creador. Tanit, el modelo es el que regula toda la creación. Todo tiene que ver con lo espiritual, con lo invisible. ¿Sí? Todo tiene un diseño ya establecido. Y recordemos también cómo en el versículo 8 del capítulo 25 también se le decía a Moshe, ¿sí? Se le decía, tienes que hacerme un lugar kadosh para que yo pueda habitar entre ellos. Eso dice la versión Torah viviente. La otra versión dice, ellos harán un misdash para mí, donde yo pueda habitar entre ellos. ¿Sí? Vemos aquí un misdash, un lugar kadosh, ¿sí? En el cual él iba a habitar, ¿sí? Vamos a ver que hay una diferencia entre estos dos. Un misdash, un mishkan, un lugar santo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el capítulo 26, parte del capítulo 26, ¿sí? Y nos dice en el versículo 1, harás un mishkan, un tabernáculo de 10 cortinas de lino fino tejido y de hilo azul, púrpura, escarlatas. Las harás con los querubines dorados de oficio de artífice. La otra versión dice, harás el mishkan de 10 cortinas de lino trenzado con lana azul, violeta y roja, con un diseño tejido de querubín la harás. La versión occidental dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Sí? De obra primorosa. Vemos aquí cómo todo esto es sombra de lo que debemos nosotros alcanzar. ¿Sí? Toda esta estructura que el Abacados le dio, todo este modelo que le dio a Moshe, es una sombra de lo que nosotros debemos alcanzar, de algo que se está o se va a ir estableciendo en nuestras vidas, que se estableció con Yeshua y que lo va a seguir estableciendo día a día, conforme nosotros vayamos creciendo en este caminar, porque dicen las escrituras que debemos de ser como la luz de la aurora, ¿sí? Hasta que el día sea pleno, que vayamos en aumento, ¿sí? Entonces vemos aquí que en este primer versículo de Shmo
26 se nos habla de hacer un Mishkan, un tabernáculo, ¿sí? Un tabernáculo. Y hemos creído que el tabernáculo era toda la estructura donde estaba el altar del holocausto, ¿verdad? Todos los atrios, pero no. Aquí dice que el Mishkan, ese tabernáculo, ese lugar santo, ¿verdad? Iba a ser simplemente desde allí, desde esas 10 cortinas, ¿sí? Que iban a estar hechas de lino trenzado con azul, violeta o púrpura y rojo, y que tenía diseños de querubines también, o de querubines. Entonces, la otra estructura, la que cubre todo el atrio, ¿verdad? Ese es el Mishdash, ¿sí? El tabernáculo es la parte donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Y vemos aquí cómo se usa la palabra Mishkan para tabernáculo. Y en hebreo también se usa la palabra Yeirá para cortinas. Entonces, vimos que el Mishkan se refiere a esa estructura, ¿sí? Donde iba a estar el arca, la menorá, los panes de la proposición, ¿sí? Que esas cortinas iban a cubrir ese lugar, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo el Abba estaba dando desde lo más interno hasta lo externo. Y hoy vamos a ver qué representan cada una de esas capas o de esas cortinas, de esos colores, ¿verdad? Que tenía todo este diseño, ¿sí? Dice que esas cortinas, esas primeras 10 cortinas, iban a ser de lino, ¿sí? De lino torcido, con azul, púrpura y carmesí. ¿Y qué representa todo esto? ¿Qué representa el lino? El lino representa la santidad, las acciones justas de los santos. El lino, recordemos también, los que hemos leído, son las vestiduras de los sacerdotes, las vestiduras también de la novia a la cual se le ha concedido que se vista de lino fino para las bodas del Cordero. Entonces, preguntémonos, ¿cómo están nuestras vestiduras? Toda esta estructura, como lo veníamos viendo, es sombra también o representa también a nosotros. ¿Cómo está esa capa interna de nosotros? Ya vamos a ver qué representa. Esta capa de lino, ¿verdad? Con azul, púrpura y carmesí, es la parte más interna del ser humano. Representan a las venas, a las arterias. Es por eso que tiene estos colores, ¿sí? De azul, púrpura y carmesí. Y por eso también es que está torcido. No es que torcido se refiere a dañado, a desviado, sino que está hecho a manos, por las manos, de obra primorosa, ¿sí? En un salmo se dice, mi embrión vieron tus ojos, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces es diseño profético de nosotros, sombra del celestial, imagen y semejanza del Abba puesto en nosotros, ¿sí? Y que poco a poco nosotros nos vamos transformando de gloria en gloria a imagen del que nos creó. ¿Y qué representan estos tres colores que tenían esta capa
esta cubierta de lino fino, de lino. Como lo dije, es la parte más interna del hombre. Por lo tanto, representa al hombre interior. Por ello está en el nivel más interior, más oculto, digámoslo así, porque sobre de ella vienen otras capas, ¿sí? Al igual que nuestro interior, no se ve toda la estructura que tenemos nosotros, solo se nos mira lo externo. Así también con el Mishkan, con ese tabernáculo, ¿sí? Y vamos a ver qué representa el color azul. El color azul representa la naturaleza celestial, ¿sí? Estamos aquí en la tierra, pero somos sombra profética de lo celestial que el Abba ya diseñó desde la eternidad. Nosotros estamos llamados a conectarnos con lo espiritual. Recordemos que el Abba sopló sobre nosotros, sobre la humanidad, ¿sí? Sobre el hombre. Neshama Hay, aliento de vida. Este color azul también representa la naturaleza celestial del Mashiach. El primer Adán fue hecho de la tierra, pero el segundo Adán es celestial. Representa también este color azul la meta a la cual debemos alcanzar. ¿Sí? Que cuando suene el shofar en los tiempos finales, seremos renovados. Todo este Mishdash, todo este Mishkan, será renovado. ¿Sí? ¿Y qué representa el púrpura? El lino vemos que representa al sacerdocio y el púrpura representa al gobierno. Recordemos que hemos venido hablando que sacerdocio y gobierno son partes del reino de Yahvé. Y también representa este púrpura toda autoridad que le ha sido dada en los cielos y en la tierra, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que será Señor sobre todo Israel, Yeshua HaMashiach. Pero también representa a su pueblo, a sus discípulos, en que serán constituidos reyes y sacerdotes. Así lo dice la Escritura. El púrpura es sinónimo de realeza, de gobierno. Eso representa todo ese diseño que tenemos interior. Tiene un propósito específico que se nos fue dicho en Bereshit 1:28. Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra, sojuzguen lo que está en los aires, lo que está en la tierra y lo que está en las aguas. Es decir, se nos dio gobierno desde el principio, ¿sí? Pero cuando estamos con una imagen conforme a lo del Abba. ¿Y qué representa el carmesí? Representa la sangre. ¿Sí? Recordemos que todo es purificado con sangre. Y también la sangre de Yeshua, que nos introduce a ese pacto renovado y que nos purifica. Eso representa este carmesí que tenía esta cubierta de lino. El cuerpo de Mashiach también representa esta cubierta, que por sus llagas fuimos sanados. Su cuerpo fue la ofrenda perfecta que llega al Abacados, pero es en la tierra que la sangre nos purifica. Toda la sangre derramada por los múltiples homicidios en la tierra que no se conoce quién los ha cometido, podemos contrarrestarla con la sangre de Yeshua.
más fuertemente clama la sangre de Yeshua que la de Abel. Y aquí un dato para aquellos intercesores, ¿sí? Cuando quieran interceder por aquella sangre derramada por esos homicidios que no se conoce quiénes son los culpables, que no han sido juzgados. Entonces la sangre de Yeshua clama más fuerte que la de Abel. ¿Y qué representan estas 10 cortinas? Este número 10 es un número profético. Representa lo básico para sustentar un sistema. Básico para sustentar un orden. Recordemos que tenemos las 10 palabras, ¿sí? Las que fundamentan todo el sistema de la Torá. Los estatutos, los juicios, los testimonios, todas las instrucciones. Esta capa interna que cubría la estructura de columnas que tenía oro, etc. Era la primera capa de color blanco que también tenía querubines, como lo leímos, los guardianes que no daban acceso a cualquiera. Ese es el Mishkan. ¿Sí? Veamos cuál era la otra capa que tenía que ser realizada. Veamos qué nos dice el versículo 7. ¿Sí? Nos dice: harás cortinas de pelo de cabra para una ojel sobre el Mishkan. 11 cortinas harás. Eso lo dice en una versión. En otra versión dice: harás cortinas de pelo de cabra para ser usadas como una tienda que cubra el tabernáculo. Haz 11 cortinas. La otra versión, la occidental, dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. ¿Sí? Entonces, ojel, aquí es la palabra en hebreo, que significa cubierta. Y nos dice que es una cubierta de pelos de cabra. Se conoce a esta como la tienda. ¿Y qué representa el pelo de cabra? Pues hay dos connotaciones proféticas en la escritura. Los Sheidim o los demonios, los machos cabríos, generalmente eran animales peludos. Y pues esta cubierta también representa el Yetzer Hara, es decir, la tendencia al mal de las personas, que también está dentro de nosotros, ¿sí? O de las personas, que no se mira fácilmente. No está dentro de la estructura física que representan las venas. Está dentro de la estructura emocional, dentro de la estructura espiritual, la tendencia al pecado. Pero también representa al dominio propio que tiene el hombre ante el pecado. Recordemos que en Bereshit 4, Génesis 4, se decía: el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. En 2 de Timoteo 1:7 también nos dice que uno de los frutos del Ruach y sumado a lo de Gálatas 5 es el dominio propio, ¿sí? Y todo esto basado en Bereshit 4. Representa también esta capa, esta cubierta de pelos, ¿sí? Lo que dice el profeta Zacarías, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Y esta capa también está cuando tenemos Torá en nuestro corazón,
cuando seguimos las instrucciones, pues tiene una dimensión, no a la de la tendencia al mal, sino a lo profético, a lo que fue dado o profetizado en Joel 2 y que se vio cumplido y se está cumpliendo, ¿verdad? Como en Hechos 2. ¿Sí? Veamos qué nos dice el profeta Zacarías con respecto a esta capa. Zacarías, capítulo 14, versículo 3. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Perdón, es Zacarías 14:13. Perdón, 13:14. 13:4. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la característica del profeta en ese entonces? ¿Cuál era la característica del profeta Elías? El manto velludo, ¿sí? Usaban piel de camello, el manto velludo. Al igual que Juan el inmersor, él se vestía con manto de piel de camello. Él comía langostas y miel silvestre. ¿Esto qué representa? ¿Qué representa todos estos mantos mantos velludos? ¿Sí? Las personas en el desierto pues se envolvían con estos mantos velludos. ¿Para qué? Para evitar que les piquen serpientes, escorpiones y muchas cosas que pudieran haber allí en el desierto, mientras ellos descansaban. Entonces, esta capa representa el dominio propio, el manto profético, para que usted pueda no sucumbir ante el pecado. Esta cortina le protege de la tendencia al mal cuando está alineado a la Torá. Protege lo que está dentro. ¿Qué estaba ahí dentro? La menorá, lo profético, el discernimiento de espíritus. Protege su arca, su corazón. ¿Sí? Entonces, lo interno es aquello que va a activar también estas capas que están sobre ellos. Porque si no hay lo que está construido abajo, ¿cómo podría sustentarse las capas? ¿Sí? Si no hay la estructura de abajo para sustentar las capas, ¿cómo podrían sostenerse estas capas? ¿Cómo puede entonces sustentarse lo espiritual en una mente, en un corazón que no han sido renovados? Imposible, ¿verdad? Recordemos, el vino nuevo no se pone en odre viejo, ni en un vestido viejo un remiendo, ¿verdad? Se necesitan odres nuevos. ¿Sí? En otras palabras, y para este siglo, el vino nuevo no se pone sobre estuches egipcios, no se pone sobre odres egipcios, odres babilónicos. Lo que se requiere es cambio de mentalidad y de nosotros depende que esta capa sea Yetzer Hará, tendencia al mal, o que esta capa se convierta
en algo profético. Y con ello, con lo profético, es que podemos tener autoridad para así no sucumbir ante el pecado. Dominio propio es lo que debemos de tener. Santidad, equilibrio, resistencia y perseverancia. ¿Sí? Todo esto representa aptitud y santidad. Veamos qué nos dice el versículo 14. Nos dice, harás un caporé para la ojelat, de pieles de carneros, teñidas de rojo, y un caporé de pieles de tejones para la parte superior. En la otra versión dice, harás una cubierta para la tienda de pieles de machos cabríos teñidas y una cubierta exterior de piel fina. En la occidental nos dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces, a estas dos capas se le llama mitzé, y esto se puede traducir como cobertores o cubiertas. La una era de piel de carnero. ¿Y qué representa el carnero? El sacrificio de expiación por todos los sacerdotes. Representa también a Yeshua, a su sangre, porque dice una cubierta de piel de carnero teñida de rojo. Esta cubierta también representa a la vestidura de Yeshua en su segunda venida, que dice la escritura que viene con vestiduras manchadas de sangre, del vino del lagar de la ira de Elohim, pero una vestidura de justicia, no de homicidio. También esta capa representa al sacrificio que hace cada uno de nosotros para servir al abacados, para mantenerse y también la vida consagrada que llevamos. Entonces, ¿quién es usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Esta capa representa también nuestras entrañas. ¿Sí? Y la otra cubierta, la de tejón, que es la cuarta capa. Esta era la última capa y no era atractiva. Era la más fea. La capa tejida de colores que contenía los querubines, la de púrpura, piel azul y carmesí, era la más hermosa. Pero esta última capa, la de tejón, la que estaba a la vista de cualquiera, era fea. ¿Sí? La primera capa, la de lino, tejida de colores, solo estaba a vista de quienes habían pasado el proceso de purificación del altar del holocausto, habían pasado por el lavacro, lavados con agua, aquel que se había arrepentido, que ha hecho teshuvá y que ha sido emblanquecida su ropa con su corazón y también su espíritu. ¿A través de qué? A través del agua, de la palabra, a través de la Torá, del abacados. Ellos eran los que podían entrar y ver esta capa interna. Pero el pueblo, los demás, los que veían por fuera, veían la capa o la cubierta de tejón. Veían lo fuera. ¿Sí? Y esto también representa a la obra perfecta de Mashiach. ¿Cómo? Pues sí, veámoslo en Isaías capítulo 53, versículos 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura.
Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ajá. Por eso decimos que esta capa de tejón también representa la obra perfecta de Yeshua. La piel de tejón representa lo que miran las personas de nosotros. ¿Sí? Ellos, los demás pueden decir, es que no come cerdo, no come calamares, no come marisco. ¿Sí? A esa gente no la invitemos. Míralos, están guardando Shabbat, metidos allí en lugar de estar disfrutando de esta vida, de estar disfrutando de viajes, de placeres, o estar trabajando, produciendo dinero. Eso es lo que mira la gente desde afuera. ¿Sí? Pues no hay atracción para ellos. Pero nosotros sabemos que no es lo externo, sino lo interno. Es el trabajo que el Abacados está haciendo en cada uno de nuestras vidas. Esta capa también representa a nuestra piel, nuestros vellos, nuestros cabellos, lo externo nuestro. La piel de tejón, como dije, no era atractiva. ¿Por qué? Y como representa nuestro exterior, pues recordemos que este estuche que nosotros tenemos, sí, se acabará en algún tiempo, pero lo interior será renovado, ¿sí? Pero será renovado. Por ello Yeshua decía, busquen primeramente el reino de Yahvé y su justicia, y todo lo demás se añadirá. No nos preocupemos por lo externo. A veces se está más preocupado por la apariencia externa antes que la esencia, antes que lo interno. ¿Sí? Sí, está bien cuidar de la apariencia, mantenerse como un hijo del abacados. ¿Sí? Pero hay un problema cuando se descuida de la parte espiritual, de la parte interior, que es lo más importante. Entonces, con esta enseñanza, ¿verdad? Con esta breve explicación, veamos cómo están nuestras cubiertas o estas cubiertas simbólicamente en nuestras vidas. ¿Tenemos todas las cubiertas completas? ¿Están cumpliendo la función específica por la cual fueron puestas estas cubiertas? ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está la resistencia al pecado o el dominio propio? ¿Cómo está el compromiso con el Santo de Israel? Limpios somos por la sangre del Cordero, pero ¿cómo está nuestro comportamiento? ¿Y cómo está esa capa que no le hace agradable ante los ojos del hombre? Las obras suyas, ¿cómo están? Las obras nuestras, ¿cómo están? ¿Cómo está lo externo? ¿Cómo vivimos nuestra vida? Alineados al Abba, aunque no seamos atractivos a los demás. ¿Estamos siendo nosotros ese Mishkan donde quiere habitar el Abba? ¿Estamos cubiertos con todas estas capas para hacer ese Mishkan? Que podamos meditar en estas preguntas. Shalom Alejem.